Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esta será la última clase que tendremos respecto al proyecto Hamilton Tech, ya que el examen para entrar a la universidad está cerca. En la clase de hoy lo que haremos es resolver un conjunto de ejercicios de aptitud numérica que incluyen cada uno de los temas que fueron tratados durante el curso y que son más o menos los ejercicios que podrán ir en el examen. Entonces, yo aquí les voy a mostrar una lista de ejercicios que vamos a resolver y vamos a ir poco a poco aquí en el Canva resolviendo tales ejercicios. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es el siguiente de aquí. Dice, ¿qué nos dice este ejercicio? En una jornada de 8 horas se pintan 16 metros cuadrados de pared y se emplean 3 litros de pintura. ¿Cuántas horas y cuánta pintura se requerirá para pintar una pared de 40 metros cuadrados? Entonces, lo que vamos a hacer es primero ir separando por las distintas columnas. Primero, horas, 8, incógnita. Luego vamos con la columna de metros cuadrados, 16 y 40 metros cuadrados son mis datos. Y luego vamos con la siguiente columna que es litros. 3, incógnita. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 3 columnas. En la primera columna tenemos la cantidad de horas que se demoran en pintar 16 metros cuadrados y que se han ocupado 3 litros en pintar todo eso. La pregunta es, si se quisiera pintar 40 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo nos demoramos en horas y cuánta pintura en litros se requerirá para pintar la pared? Vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá. Listo. Entonces, ¿qué hacemos para poder resolver este ejercicio? Tenemos que tener en cuenta la relación, digamos, que puede existir entre cada una de estas variables que tenemos aquí. ¿Por qué razón tenemos que analizar primero qué relación hay entre estas variables? Si es una relación directa, si es una relación proporcional, o qué tipo de relación hay como tal entre estas variables. La razón por la que primero tenemos que hallar este tipo de relación es para poder decidir cómo se hacen las operaciones, qué elementos tengo que multiplicar, qué elementos tengo que dividir. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar. Démonos cuenta de lo siguiente, que a medida que aumenta la cantidad de horas, aumenta la cantidad de metros cuadrados que se puede pintar. Y obviamente, mientras más metros cuadrados aumente, más litros voy a aumentar. Entonces, esta es una regla de 3 proporcional. Como digo, es una regla de 3 proporcional, directamente proporcional, porque a medida que aumenta las horas, obviamente voy a pintar más metros cuadrados y voy a gastar más pintura. Entonces yo esperaría que si aumentan las horas, que obviamente si pinto más metros cuadrados, 40 más que inicialmente 16, entonces me voy a demorar más de 8 horas y voy a gastar más de 3 litros. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es hacer una regla de 3 proporcional. Entonces, primero anotemos esto, que la regla de 3 es directamente proporcional. Perfecto. ¿Qué significa que sea proporcional? Que al igual que la regla de 3, en donde únicamente tenemos 2 columnas, lo que tenemos que hacer es multiplicar en diagonal.
Ajá. Lo que tenemos que hacer es multiplicar en diagonal. A medida que aumentan las horas, aumentan los metros cuadrados, entonces vamos a analizar inicialmente las dos primeras columnas, ya que entre las tres la relación es directamente proporcional, podemos analizar las dos primeras columnas. Eso quiere decir que podemos multiplicar en diagonal 8 por 40 y eso lo dividimos para 16. Eso sería igual al valor de x. 8 por 40 es igual a 16x. Es decir, que x es igual a 8 por 40, que es 320, y eso dividido para 16. Entonces, vemos la calculadora. 320 dividido para 16. 20 horas. Ajá. X es igual a 20 horas. Eso quiere decir que nos demoramos 20 horas en pintar 40 metros cuadrados. Y ahora finalmente nos toca determinar la cantidad de pintura. La cantidad de pintura que se va a gastar. Ahora, respecto a la cantidad de pintura, tal como vimos en las dos primeras columnas, la relación es directamente proporcional. A medida que aumentan las horas, aumentan los metros cuadrados. Lo mismo ocurre con con la segunda y tercera columna. A medida que aumentan los metros cuadrados, aumentan los litros. Entonces, si entre las tres columnas son directamente proporcionales, podemos aplicar el mismo procedimiento en las dos siguientes columnas. Es decir, que también podemos multiplicar en diagonal. 16x va a ser igual a 3 por 40, lo que quiere decir que x es igual a 120 dividido para 16. 120 dividido para 16. Eso es igual a 7.5 litros. 7.5 litros. Perfecto, entonces hemos resuelto finalmente este ejercicio y vemos claramente que las respuestas concuerdan con nuestro análisis inicial, en el que a medida que aumenta la cantidad de horas, aumenta la cantidad de metros cuadrados que se pinta y la cantidad de litros. Las respuestas son 20 horas y 7.5 litros. Entonces, revisemos aquí entre todas las posibles respuestas. Vemos que efectivamente la respuesta correcta es la primera, 20 horas y 7.5 litros de pintura. Esa es la respuesta correcta. $20 y 7.5 litros de pintura. Entonces, en resumen, para poder resolver los ejercicios de 3 que tienen más de 2 columnas, hay que tomar en cuenta la relación que existe. Si la relación es directamente proporcional, se pueden separar las columnas, analizar primero las dos y luego las siguientes dos, y multiplicar en diagonal para despejar el valor de la X, como hicimos en este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, aquí tenemos la resolución, que es exactamente igual a la que yo expliqué en el Canva. Este documento se los voy a pasar también junto con el video. Se va a encontrar en el Drive que les voy a pasar. Quería comentar una cosa, que todos los videos de las clases que hemos tenido y este repaso final de un conjunto de ejercicios con todas las diapositivas va a encontrarse subido en un Drive, en donde yo almaceno todo. Este link al Drive se los pasaré a todo el curso en el chat de Teams para que puedan revisar cada ejercicio a su tiempo y revisar nuevamente todo, recordar nuevamente todo lo que hemos visto para prepararse para el examen. Entonces no se preocupen, este documento también les pasaré junto con el video de esta clase de hoy. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio?
El siguiente ejercicio nos dice... ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Ya, una disculpa, continuamos. A ver, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Un auto avanza 16 kilómetros, luego retrocede 800 metros, vuelve a avanzar 3 kilómetros. ¿Cuántos metros avanzó realmente? Ya, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Este ejercicio nos está diciendo inicialmente que el auto se encontraba en este punto A. Y se ha movido hasta este punto B. Ya, eso nos dice. El auto se encontraba inicialmente en un punto A y luego se ha movido hacia un punto B cualquiera. Entonces, inicialmente el auto se mueve. No, esto va a estar difícil hacerlo así. Mejor hagámoslo de otra forma. Está difícil hacerlo así. Entonces, solo partamos de la idea de que tenemos un auto en un punto inicial y ese auto se ha movido inicialmente 16 kilómetros. Inicialmente 16 kilómetros. Luego retrocede 800 metros, es decir, que restamos esos 800 metros. Y luego avanza 3 kilómetros, es decir, sumamos esos 3 kilómetros. Perfecto. Ahora, lo último que nos falta para saber cuánto realmente avanzó es tomar en cuenta que las unidades no son del mismo tipo, que no tenemos las mismas unidades de longitud. Tenemos en kilómetros y tenemos en metros. Si la pregunta es cuántos metros avanzó, entonces lo recomendable sería pasar cada una de esas unidades que no son metros, es decir, los kilómetros, a metros, y luego se puede hacer la suma. Es muy importante tomar en cuenta que no solo para este ejercicio, sino para todos los demás ejercicios. Venga, Juan Diego, venga. Es mi gato, perdón. Se debería tomar en cuenta que para todos los ejercicios, cuando se trabaja un problema en donde se realizan operaciones básicas, la suma, la resta, todas estas operaciones básicas, las unidades tienen que ser las mismas. No se pueden realizar operaciones con unidades diferentes. Entonces, pasemos todo a kilómetros. Perdón, a metros, porque la pregunta es en metros. Me pide la respuesta en metros. Entonces, 16 kilómetros a metros, ¿cuánto será? Un kilómetro tiene 1000 metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Colocamos de esta forma por qué razón. Estamos haciendo una multiplicación entre 16 kilómetros por 1000 metros sobre un kilómetro para poder simplificar los kilómetros y que el resultado me dé en metros. Entonces, si un kilómetro tiene 1000 metros, entonces 16 kilómetros tendrán 16.000 metros. ¿Ok? Voy a poner acá abajo. 16.000 metros. Esa es la respuesta. Y lo mismo sucede con los 3 kilómetros. Es el mismo análisis, por lo tanto, los 3 kilómetros serán nada más que 3.000 metros. Perfecto. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer, una vez que tenemos las mismas unidades, es realizar la suma, que sería 16.000 menos 800 más 3.000. Todo esto en metros. Entonces sumamos 16.000 más 3.000. 16.000
más 3.000. Y a eso le restamos 800. Resultado es 18.200 metros. 18.200 metros. Entonces veamos. Sí, efectivamente, entre las posibles opciones tenemos 18.200. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. 18.200. Ya, entonces, en resumen, cuando se resuelven ejercicios que aplican operaciones matemáticas básicas y que tienen unidades ya sea de longitud o de tiempo, las unidades al realizar las operaciones tienen que ser las mismas. Aquí está la resolución del ejercicio. Efectivamente, la respuesta es 1.200 metros. Vamos al siguiente ejercicio. A ver. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, si una motocicleta avanza a 120 kilómetros por hora durante 40 minutos y luego se mueve a 90 kilómetros por hora durante 20 minutos, ¿cuántos kilómetros recorre durante su trayecto? Perfecto. Entonces, ¿cómo se resolvería este ejercicio? Notemos que hay un tramo en el cual la velocidad es 120 y luego de repente la persona disminuye la velocidad y ahora tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. Esa es la unidad de medida de la velocidad en este caso. La pregunta aquí es, ¿cómo hallamos los kilómetros totales que recorre durante su trayecto? Entonces, si los kilómetros que va a recorrer a 120 kilómetros por hora son diferentes a los que recorrería en 90 kilómetros por hora. ¿Por qué razón? Porque las velocidades son diferentes, al igual que los tiempos. Entonces, podríamos dividir este ejercicio en dos secciones. La primera sección, hallamos cuántos kilómetros ha recorrido durante 40 minutos a 120 kilómetros por hora, y en la segunda sección, determinamos cuántos kilómetros ha recorrido en 20 minutos a 90 kilómetros por hora. Finalmente, sumamos ambas cantidades y obtendremos los kilómetros totales durante su trayecto. Entonces, empecemos primero analizando las unidades. La pregunta está en kilómetros. Me piden una respuesta en kilómetros. La velocidad efectivamente está en kilómetros sobre horas. Lo diferente aquí es que la velocidad está en kilómetros sobre horas y el tiempo está en minutos. Lo correcto sería pasarle a horas para poder hacer los cálculos. Entonces pasemos los 40 minutos a horas. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Perfecto, entonces colocamos de esta forma para multiplicar 40 por 1, dividir para 60 y simplificar los minutos de modo que el resultado me dé en horas. Entonces, 40 minutos horas, no es nada más que dividir 40 para 60. Y eso es 0.6, pongamos de 0.6, un aproximado. 0.66 horas. Vamos con el siguiente, que son 20 minutos ahora, sería 20 para 60. Es el mismo procedimiento. 0.33. 0.33 horas. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, para que nos den una respuesta más exacta, pongamos en fracciones. 4 sextos de horas y aquí sería un tercio de hora.
Ya. Es exactamente lo mismo que puse antes, solo que, bueno, no exactamente. Antes puse una aproximación de esa división, pero creo que es mejor ponerlo en fracciones para poder hallar la respuesta exacta. Entonces, 4/6, si simplificamos, sería la mitad 2/3. Y tendríamos 2/6 y eso sería 1/3. Ya, perfecto. Entonces, 2/3 de horas y 1/3 de hora. Ajá. Esto sería igual a 40 minutos. Sería igual a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, ya. Una vez que tenemos transformadas los minutos, ahora apliquemos la primera parte, primera sección. Como dije, lo vamos a dividir en secciones. Primera sección, que nos dice que la velocidad es 120 kilómetros por hora, las horas son 2/3, ¿cuál es cuánta distancia recorrida? Recordemos esta fórmula que ya hemos tratado durante las clases de física, que es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Esta fórmula nos dice que la velocidad a la que se mueve un cierto objeto va a ser igual a el cambio de posición en el tiempo, es decir, la distancia sobre tiempo. En este caso, el cambio de posición a distancia es lo que vamos a buscar, simplemente. El tiempo es lo que ya conocemos y la velocidad también. Entonces, si despejamos la distancia de esta fórmula es sumamente importante. Vamos a ponerle aquí para no olvidarnos. Esta fórmula es fundamental. La velocidad es igual al cambio de posición en el tiempo. El cambio de posición no es nada más que posición inicial a posición final. Es decir, restamos la posición final menos la posición inicial y eso es la distancia o desplazamiento. En este caso, eso es lo que yo estoy buscando, suponiendo que la posición inicial es 0. Entonces, en la primera sección, lo que vamos a hacer es despejar esa distancia. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. La velocidad, 120 kilómetros sobre horas, y eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 2/3 de horas. Las horas se simplifican y tendríamos que la distancia va a ser igual a 120 por 2 y para 3. 120 por 2 y eso lo dividimos para 3. Eso nos da un total de 80 kilómetros. Si se simplifican las horas, me quedarían los kilómetros, 80 kilómetros. Esa es la distancia que recorre en la primera sección a esa velocidad y en ese tiempo. Ahora, en la segunda sección, que tiene otra velocidad, vamos a colocarla acá. En la segunda sección vamos a tener lo siguiente. Usamos exactamente la misma forma, solo que la velocidad ahora ya no es 120, sino es 90, y además el tiempo es 1/3 de hora. Entonces eso no sería nada más que 90 dividido para 3, que es 30 kilómetros. Finalmente, si en la primera sección ha recorrido 80 kilómetros y en la segunda ha recorrido 30, entonces el total, las respuestas serían 110 kilómetros. Entonces, la distancia total que ha recorrido durante su trayecto son 110 kilómetros.
podemos ver que esta se encuentra en las opciones. Y la colocamos aquí. Esta sería la respuesta del ejercicio. Efectivamente, como vemos aquí, la respuesta es 110. La resolución aquí es exactamente la misma, que es muy parecida a la que yo hice, pero la respuesta como tal es. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio nos dice, un automóvil va a una velocidad de 50 kilómetros por hora y se detiene 5 minutos cada hora. Si circula durante 8 horas, ¿cuántos kilómetros recorre en ese tiempo? Perfecto. Un automóvil va a una velocidad de 40 kilómetros por hora y se detiene 5 minutos cada hora. Si circula durante 8 horas, ¿cuántos kilómetros recorre en ese tiempo? Ya. Entonces, me está dando nuevamente un dato de velocidad y un dato de tiempo, y me piden que calcule un dato de distancia. Entonces aplicaríamos la misma fórmula que utilizamos en el anterior ejercicio, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo para hallar la distancia. Pero hay que tomar en cuenta otro dato aquí. ¿Cuál es el dato que nos da aquí? El dato que nos da aquí es que va a haber un tiempo en el cual no se va a mover. Y ese tiempo va a ser los 5 minutos durante cada hora. Si aquí se ha movido 8 horas, pero ha descansado 5 minutos en cada una de esas 8 horas, es decir, 5 por 8, tendríamos la cantidad de minutos, digamos, que ha descansado. Entonces hay que restarle de las 8 horas para saber las horas que realmente se ha movido. ¿A qué me refiero con esto? Primero calculemos ya. Aquí nos dice el ejercicio, que ha parado 5 minutos cada hora. Entonces, si se ha movido 8 horas, 5 por 8, entonces tendríamos que son 40 minutos durante todo este trayecto no se ha. Quiere decir que en realidad la cantidad de horas que se ha movido no es 8, no se ha movido 8 horas realmente, sino que hay que restarle esos 40 minutos. Esto es muy importante para resolver el ejercicio. Si 5 minutos se ha parado en cada una de esas 8 horas, entonces 40 minutos en total durante esas 8 horas no se ha movido. Lo que quiere decir que realmente no se ha movido 8 horas, sino 8 menos esos 40 minutos. Ahora, para hacer esa resta tenemos que pasar todas las mismas unidades. Pasemos 40 minutos a horas. Una hora tiene 60 minutos, entonces sería 4 sextos, que es 2 tercios de hora. Ya. Entonces 40 minutos son 2 tercios de hora.
Entonces, lo único que hacemos es restar 8 menos 2 tercios. Mm. 0.66, ya, pongámosle 0.66. A ver si le dejamos con decimales. ¿Mm? ¿En serio? Algo no tiene sentido aquí. Sí, esos 2 tercios. Pero eso hay que restarle de 8. 7.33 es la respuesta correcta. Creo que le metí mal al inicio, pero bueno, 7.33. 7.33 horas. Perfecto. Entonces, eso es aproximadamente las horas que realmente se movió. Ajá, porque hubo un cierto tiempo en el cual se detuvo por cada hora, 5 minutos por cada hora. Entonces, ya teniendo ese dato, lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo y la velocidad es 50 kilómetros por hora. Y eso por el tiempo son 7.33 horas. Entonces la distancia va a ser igual a 50 por 7.33. ¿Cómo es esto por 50? Claro que vemos el signo. Y tenemos 300... 366. Ya, perfecto. Entonces, ya, esa debe ser la respuesta. Ya, fijémonos aquí que no tenemos 366 en la respuesta. Ya. Entonces, la razón por la que esto ocurre es precisamente por los decimales. Notemos que aquí hemos hecho una aproximación. Entonces, si en vez de poner 7.33 pusiéramos 8 menos 2 tercios, el valor fuera más cercano al real. Ajá. Entonces, el real es 360. Eso hay que tomar en cuenta que al hacer las aproximaciones, al ponerle decimales y aproximar, a veces no nos alejamos un poquito de la respuesta real. Entonces, tratemos de cuando resolvamos los ejercicios, no dejarlo en decimales, sino más bien utilizar las fracciones, porque cuando metamos esto en la calculadora, el resultado, si metemos las fracciones, me va a dar más cercano a valor real que haber puesto un decimal que yo aproximé a cierta cantidad de decimales después del punto. Ajá. Entonces, esa parte es importante, tomar en cuenta que es mejor trabajar con fracciones que directamente con los decimales, porque eso nos podría alejar un poquito de la respuesta. En este caso, la respuesta es 360. Perfecto, entonces vemos. Sí, efectivamente 360, solo que aquí lo ha resuelto desde otra perspectiva. Como saben, les voy a pasar este
este documento para que lo revisen también, no hay ningún problema. Los ejercicios pueden resolverse desde distintas perspectivas. Lo importante es que se resuelvan, ¿no? Que tengan la resolución correcta y para eso hay que hacer un análisis inicial. Si se está seguro de que tu análisis inicial es el correcto, entonces independientemente del método que utilices para resolver el ejercicio, vas a hallar la respuesta. Vamos con el siguiente. Una persona camina durante 40 kilómetros a 9, luego pausa 3 y luego... ahí ya. Ya, este ejercicio es, es muy parecido al ejercicio que ya resolvimos anteriormente, de que un auto se mueve cierta distancia, luego regresa, luego vuelve a moverse, es exactamente lo mismo. Entonces, no es necesario resolverlo porque es exactamente lo mismo a un ejercicio que ya mencionamos. Mejor sigamos avanzando con los demás ejercicios para no hacernos muy largos. Igual, este documento lo van a poder revisar y revisar. Aquí está la resolución, así que lo pueden revisar poco a poco. Pero es muy parecido a lo que ya resolvimos, así que mejor seguimos adelante con los ejercicios también de los otros temas, ¿ya? El siguiente ejercicio nos dice, en una competencia, corre 18 kilómetros, camina 9 kilómetros, nada 200 metros, conduce en bicicleta, ya. Otro que es exactamente igual al que ya vimos, en donde lo único que tenemos que hacer es sumar todas estas unidades, todos estos valores, pero tomando en cuenta de que sean exactamente las mismas unidades. Esta parte es importante. Entonces, solo son sumar todos los valores, pero fijándose que estén en las mismas unidades. Ya, este ejercicio ya lo resolvimos, más o menos es la misma temática anterior, así que vamos a pasarlo igual. Aquí está la resolución para que lo puedan revisar paso a paso. Ya, el siguiente nos dice, encuentra la respuesta correcta al planteamiento. Usted tiene 20 pelotas, regala 4, le roban 3, pierde 5 y compra otras 4. Si divide en partes iguales, ¿cuántas pelotas recibirá cada uno de los niños? A ver. Este ejercicio me parece uno de los más fáciles y aún así, un ejercicio sumamente fácil y aún así estaba en los temas, en los simuladores para el examen. Y es sumamente fácil, son literalmente solo es sumar. Entonces, si tienes 20 pelotas y y regalas 4, entonces ahora tienes 16. Te roban 3, ahora tienes 13, pierdes 5 y ahora tienes 8 y compras otras 4, ahora tienes 12. En total, ¿cuántas tienes después de haber ganado o perdido? 12 pelotas. Si dividimos en partes iguales para 4 niños, 12 para 4 es 3. Finalmente es 3. La respuesta es 3. Así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar todo y luego dividir para 4 niños. Y perfecto, la respuesta es 3. Como les dije, es un ejercicio sumamente sencillo y aún así es uno de los que estaban en los simuladores. Así que este ejercicio es literalmente regalado para sus puntos. El siguiente nos dice... ¿qué nos dice? Un avión hace 10 vuelos por mes. A ver, estamos cortos de tiempo. Un avión hace 10 vuelos por mes. Cada vez el piloto revisa 9 veces los controles, 8 veces los alerones, 11 veces el combustible. En 5 meses, ¿cuántas veces habrá revisado cada uno de... cada uno de estos? Perfecto. 10 vuelos por mes. Ok. Ya, entonces fijémonos lo siguiente. El primer dato, este ejercicio también está sumamente sencillo. Podemos resolverlo simplemente aquí conversando, como el anterior. El primer dato que nos dice, un avión hace 10 vuelos por mes. Cada mes, fíjate, no dice cada vuelo. Cada mes se revisan 9 veces los controles, 8 los alerones, 11 el combustible. En 5 meses.
Fíjate que aquí la primera parte es como un dato trampa, digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque no me interesa que se hacen 10 vuelos por mes, porque a mí lo que me interesa es que por mes se revisan cada una de estas cosas, 9 veces, 8 y 11. Entonces, lo único que yo necesito saber es tomar en cuenta es por mes, hacer el análisis por mes, no por vuelo. Entonces, las veces en las que revisa los controles en 5 meses no es nada más que 9 por 5, que es 45. Los alerones en 5 meses, 8 por 5, 40. Y el combustible, 11 por 5, 55. Entonces, finalmente la respuesta es la primera, 45, 40, 55. Lo único que se tiene que hacer es multiplicar el número de veces que revisa cada uno de estos artefactos por la cantidad de meses. Y ya. Efectivamente, las respuestas son 45 meses. Como digo, la primera sección de los 10 vuelos es como algo trampa, es un dato trampa porque no me interesan los vuelos que hace por mes, sino lo único que me interesa es la cantidad de meses y cuántas veces revisa en ese mes. Perfecto, vamos con este último ejercicio antes de pasar a porcentajes. Igual este ejercicio es sumamente fácil. Me dice, si una cama cuesta 300, un velador 60, una silla 670, ¿cuánto debe pagarse por 3 camas, 6 veladores y 2 sillas? No es nada más que, si una cama cuesta 300, ¿cuánto debo pagar por 3 camas? 300 por 3. Ajá, 300 por 3, 900. Si un velador cuesta 60, ¿cuánto tengo que pagar por 6 veladores? 60 por 6, que es 360. Y finalmente, si una silla cuesta 670, por 2 sillas debo pagar 670 por 2, 1340. ¿Ya? Y ya. El total no sería nada más que sumar todos esos valores que yo les mencioné, es decir, 900, el primer valor por las 3 camas. Por los 6 veladores pagamos 360 y finalmente por las 2 sillas pagamos 1340. El total es de 2600. Tenemos que pagar $2600. Veamos si es la respuesta correcta. Yep, efectivamente es la respuesta correcta, no es nada más que lo que les mencionaba. Y eso es todo. Eso es todo por la sección de operaciones básicas. Ya vimos la sección de regla de 3, la sección de operaciones básicas. Ahora vamos con la sección de porcentajes, que también es una sección importante, puesto que bastante de estos ejercicios de porcentaje se encuentran en el examen. Entonces, ya, vamos con este primer ejercicio, que igual es fácil, lo podemos analizar simplemente hablando, y nos dice que si flor es igual a $3, rosa es igual a 27 y planta es igual a 81, ¿cuántas rosas puedo comprar por cada planta? ¿Cuántas rosas por cada planta? No sería nada más que dividir el número de plantas para el número de rosas, es decir, 81 para 27. Eso es 3. Podemos comprar 3 rosas por cada planta. Tres rosas por cada planta. A ver, veamos si esa es la respuesta correcta. Sí, efectivamente se puede comprar 3 rosas por cada planta. Ahora sí vamos con el siguiente ejercicio, en donde ya lo vamos a hacer ya lo vamos a resolver poco a poco. Los anteriores ejercicios no los resolví poco a poco en el Canva porque son ejercicios sumamente fáciles. Son ejercicios sumamente fáciles que no requieren una resolución paso a paso, que se pueden resolver rápidamente. Entonces, por eso no los resolví. Pero estos ejercicios ya empiezan a complicarse, así que los vamos a hacer paso a paso en el Canva. A ver. Entonces, continuemos con estos ejercicios. Nos dicen, ¿qué nos dice este ejercicio? El ingreso promedio mensual de 3 hermanos
es de $1.900. El mayor tiene un sueldo de 1.500, el segundo gana 1.200. ¿Cuál será el sueldo del hermano menor? ¿Ya? Entonces, esto es un ejercicio en el que aplicamos simplemente el promedio, en donde tenemos un cierto valor X, un cierto valor, que este es 1.900, el segundo valor que es 1.500, perdón, un error, ya, fíjense qué nos dice aquí. Nos dice que el ingreso promedio mensual, el promedio de todos los sueldos que ganan los tres hermanos es 1.900. Entonces, 1.900 es el promedio de algo. ¿Cómo se hace un promedio? Sumando todos los datos y dividiendo para el total de datos. 1.500 es el primer dato que conocemos, 1.200 es el segundo dato que conocemos, y hay un dato que es el sueldo del hermano menor que no conocemos. Entonces, esa es la incógnita, no conocemos ese dato. Y todo lo dividimos por el total de datos, es decir, 3. Así se halla un promedio. El promedio no es nada más que la suma de todos los datos dividido para el total de datos. Así que si el promedio del sueldo mensual es de 1.900, entonces hay que sumar todos los datos y dividir para 3. Y eso tiene que darme los 1.900. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de X para saber el sueldo del hermano menor. Y eso sería 1.900 por 3. Y aquí sería 1.500 más 1.200 son 2.700 más X. Entonces, 1.500 más 1.200, sí, efectivamente son 2 más 5, 7, 2.700. 1.900 por 3, hagamos este cálculo, 1.900 por 3, y eso hay que restarle 2.700. Me sale 3.000. X es igual a 3.000. El sueldo del hermano menor son $3.000. Ajá, vemos que 3.000 se encuentra en las opciones. Veamos si esa es la respuesta correcta. Ajá, efectivamente, el sueldo del hermano menor son $3.000. ¿Ya? Entonces, en resumen, este ejercicio se resuelve simplemente tomando en cuenta que hay que plantear una ecuación que calcule el promedio. El promedio no es nada más que la suma de todos los datos dividido por el total de datos, en este caso, todos los sueldos más el sueldo incógnita, que es el del hermano menor, dividido para 3, porque hay 3 hermanos. Entonces, lo único que hacemos es despejar el valor de X y resulta que el sueldo del hermano menor es 300. ¿Ya? Entonces, efectivamente, 300 es la respuesta. ¿Ya? 300 es la respuesta de este ejercicio. Ya, ya. Aquí hubo un pequeño error. Recuerdan que yo les mencionaba que íbamos a hablar de porcentajes. Primero vamos a hablar de ecuaciones, creo que hubo una pequeña confusión con las diapositivas. Primero vamos a hablar de ecuaciones, como hemos visto, todavía no llegamos a los ejercicios de porcentaje, y después vemos los ejercicios de porcentajes, ¿ok? Entonces, primero ecuaciones. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? La nota final de Juana en matemáticas es de 9.5 y se calcula como el promedio de las notas de 3 exámenes parciales. Si en el primero tuvo 9.2, en el segundo 9.4, ¿cuál fue su nota en el tercer examen? Este ejercicio es exactamente igual al que resolvimos anteriormente, es exactamente igual, solo que aquí ya no hablamos de sueldos, sino lo único que hablamos es de notas. Entonces, el promedio de sus notas es 9.5, igual, en vez de poner 1900 ponemos 9.5, y las notas son 9.2, 9.4 y un X que no conocemos, que es la tercera nota del examen. Entonces, el promedio 9.5 no se halla nada más que sumando todas las notas, la primera, la segunda y la tercera, y dividiendo para el total de notas, es decir, para 3. Es exactamente igual que el ejercicio de aquí de los sueldos.
Entonces sumamos 9.2 más 9.4 más x para 3, y eso tiene que ser igual a 9.5. Despejando el valor de la x, obtenemos, aquí vemos, 9.2 más 9.4 más la incógnita sobre 3, 9.5. Despejando el valor de la x, tenemos que su nota es 9.9. Su nota en el tercer examen fue 9.9. Al sumar las tres notas, incluido el 9.9, dividido para 3, deberíamos obtener 9.5 como promedio. ¿Ya? Es exactamente el mismo proceso. Ya, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Este ejercicio nos dice, bueno, nos hemos alargado un poquito porque precisamente estamos repasando ya todos los ejercicios para el examen final, así que vamos a seguir un poquito más. Trataremos de ir más rápido, pero vamos a seguir todavía un poco más. Si Pedro tiene 12 años y su madre 4 veces la edad que él, cuando Pedro tenga 23 años, ¿cuántos años tendrá su madre? Entonces podemos plantear un sistema de ecuaciones donde x será igual a la edad de Pedro y y va a ser igual a la edad de su madre. Me dice. ¿Ya? Definimos nuestras variables y planteamos el sistema. Si Pedro tiene 12 años, x es igual a 12. Y su madre 4 veces la edad que él. La edad de la madre es 4 veces la edad de Pedro. Es decir, 4 por 12. 4 por 12 que es igual a 48. ¿Ya? Cuando Pedro tenga 23 años, ¿cuántos años tendrá su madre? Bueno, más bien, este ejercicio no está como tal un sistema de ecuaciones, ¿no? Podemos ir analizándolo poco a poco, o sea, podemos plantearlo de la forma en la que yo lo hago, pero sin definir un sistema de ecuaciones como tal, igual podríamos resolverlo, o sea, esto lo de ir analizando poco a poco. Tenemos que actualmente la edad de Pedro son 12, y su madre tiene 4 veces la edad que él actualmente, o sea, tiene 48. Cuando Pedro tenga 23 años, ¿cuántos años tendrá su madre? Entonces, primero hallamos la diferencia de edad. Diferencia de edades. La diferencia de edades no sería nada más que la edad actual de la madre, 48 menos la edad actual de Pedro. Y eso es 48 menos 12. Eso sería 34 años, ¿verdad? 36, perdón, estoy perdida. 36 años. Entonces, esa es la diferencia que hay entre ellos. Así que, si Pedro, cuando Pedro tenga 23 años, es decir, si a Pedro que actualmente tiene 12, ¿cuántos años habrán pasado para que Pedro tenga 23? 23 menos los 12 años son... Sí, ¿no? Ajá, han pasado, ya. Fijémonos en esto, entonces, podríamos resolver el problema partiendo de la diferencia de edades o de calcular cuánto tiempo ha pasado después de que él tiene 12 y la mamá tiene 48. Podríamos hacerlo también desde esa perspectiva. Entonces, el tiempo que ha pasado desde que Juan tiene 12 años hasta que tiene 23 son 11 años. Entonces, si le sumamos 11 años para saber la edad de Juan, que es 20, de Pedro, que es 23, entonces a la madre también le sumamos los 11 años. Eso es igual a 59 años. ¿Ya? Entonces, eso simplemente, que la edad de la madre dentro de 11 años será 59, porque han pasado 11 años para que Pedro tenga 23. Y si analizamos la diferencia de edades,
vemos que 59 menos 23 tiene que ser igual a 36. Efectivamente, se sigue manteniendo la diferencia de edades, así que la respuesta es correcta. Entonces, la respuesta correcta debería ser 59 años. Veamos si es correcto. Ajá, efectivamente, la madre tiene 59 años. Entonces, esa sería la respuesta. 59 años. Ponerla aquí. Ya, esa es la respuesta. Perfecto, pasamos al siguiente ejercicio. Ya, vamos con el último ejercicio de ecuaciones, porque el siguiente parece sería de porcentajes, entonces vamos a resolver este. Vamos acá. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Luis tiene el doble de ahorro que Jorge. Entonces definamos X como el ahorro de Luis y Y como el ahorro de Jorge. Nos dice, Luis tiene el doble de ahorro que Jorge. Luis tiene el doble de ahorro que Jorge. Entonces Luis es el que tiene más dinero. Entonces sí, Luis tiene el doble de ahorro que Jorge. Si a Jorge lo multiplicamos por 2, entonces tendremos el dinero que tiene Luis. Si entre ambos desean comprar un auto de 1.200, Luis debería tener, para que les alcance el auto de 1.200, Luis debería tener el doble de dinero que tiene. Si multiplicamos 2 veces el dinero de Luis más el dinero de Jorge, entonces la suma de eso tiene que darme los $12,000 que quieren pagar por el auto. Entonces, ya, resolvemos este ejercicio. Este es un sistema de ecuaciones. Entonces, si x es igual a 2y, reemplazamos. Entonces, 2 por 2y será 4y más y va a ser igual a 1.200. Eso no es nada más que 1.200 dividido para 5. Perdón, $12,000, no 1.200. Entonces, 2.400. 2.400. El dinero que tiene Jorge es 2.400. ¿Sí? Veamos si es la respuesta correcta. Bueno, está entre las opciones, veamos. Ah, efectivamente la respuesta correcta es 2.400. Ya, entonces repito nuevamente cómo resolvimos este ejercicio. Fíjense que aquí en la resolución que tenemos en el documento, la resolución es diferente, porque planteamos una única variable, que es X, que es el ahorro de Jorge. Ahora escribimos el ahorro de Luis en términos del ahorro de Jorge y planteamos una ecuación con una única incógnita. Ahora, lo que yo hice fue plantear un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que al igual cualquiera de los dos métodos que se utilice deberían darme la misma respuesta y vemos que eso efectivamente ocurre, donde X es el dinero de Luis y Y es el dinero de Jorge. Simplemente planteamos el sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas y finalmente despejamos Y, que es el dinero de Jorge. Ya, vamos con el siguiente ejercicio, que ahora sí ya es porcentajes. Calculamos este ejercicio de aquí. Ya, vamos. El 20% de 70 semanas equivale a ¿cuántos días? A ver.
Ya, entonces lo que tenemos que hacer aquí es calcular un porcentaje. Primero fijémonos que, primero calculemos cuánto es el 20% de 70 semanas y luego pasemos los días, ¿ya? Entonces el 20% de 70 no son nada más que 70 multiplicado por 20 y dividido para 100. Eso ya lo hemos visto en las clases de porcentajes. Para hallar un porcentaje multiplicamos el dato, en este caso 70, por el valor de porcentaje para 100. Entonces el 20% de 70 resulta ser 70 por 20 para 100. 14. 14 semanas. Lo único que tenemos que hacer ahora es pasar 14 semanas a días. Entonces, las 14 semanas, una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Ponemos las semanas abajo para multiplicar y tendríamos que 14 por 7 son la cantidad de días. 98. Ya, 98 días. Esa es la respuesta. Veamos si es la respuesta correcta. Bueno, está entre las opciones y efectivamente es la respuesta correcta. Ya pasamos al siguiente ejercicio que nos dice calcular el valor correcto para el planteamiento. El ingreso mensual de un especialista es de 1.200. Al ascender a coordinador, su sueldo aumenta un 35%. ¿Cuál es su nuevo ingreso mensual? Vamos con este ejercicio. A ver, tratemos de hacerlo rápido, ya que ya no tenemos mucho tiempo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, a la final está bien porque es importante repasar todos, hacer un repaso final de todos los ejercicios para poder estar listos para el examen. Ya no nos falta mucho, como vemos, pero sigamos. Yo creo que tal vez a las 10 ya terminaríamos. Ya, vamos. Nos dice, el ingreso mensual de un especialista es de $1.200. Entonces, inicialmente tiene 1.200. Si asciende a coordinador, su sueldo aumenta en un 35%. Es decir, su sueldo actual, que es $12.200, le vamos a sumar el 35%. Si su sueldo aumenta en un 35%, hay que calcular el 35% de 1.200 y sumarle más los 1.200. Entonces, 35 de 1.200 nada más que 1.200 por 35 para siempre. Entonces, esa debe ser la respuesta. Primero, el 35% de 1.200 es... Y eso lo dividimos para 100... 420. $420 es el 35%. Entonces, a 1.200 le sumamos $420. Eso no es nada más que... $1.620. La respuesta es $1.620. Entonces, en este ejercicio se le suma al sueldo que tiene actualmente su 35%. Y eso es un sueldo mayor que el que gana ahora, que es $1.620. Está entre las respuestas y vemos... Ajá, efectivamente es la respuesta correcta. Tiene un aumento. Perfecto. Ya, siguiente ejercicio nos dice. Una espada está compuesta de 5 elementos, 14% de zinc, 18% de hierro, 13% de carbono, 12% de estaño. ¿Cuál será su porcentaje de bronce en su composición? Este ejercicio es sumamente fácil, igual no es necesario resolverlo en el Canva. Fíjate que aquí nos dice que una espada está compuesta de 5 elementos, zinc, hierro, carbono, estaño, y nos falta finalmente el bronce. Es decir, que su composición total es del 100%. Si para el zinc hay un 14, para el hierro un 18, para el carbono un 13 y para el estaño un 12, ¿cuál es el valor restante para que la suma de el valor restante asociado al bronce, para que la suma de todos los porcentajes sea 100? Entonces, lo único que tenemos que hacer
es sumar todos estos porcentajes, que son 14, y ver qué porcentaje me falta para llegar al 100%, que serían los 5 elementos de los cuales está compuesta la espada. Mira, tengo 57. Es decir, si 57, si le restamos 100 menos 57, tenemos 43. El faltante, la composición de bronce, es 43. Ajá, efectivamente 43. Vamos al siguiente ejercicio que nos dice. Si el dólar se devaluará cada año, ¿qué porcentaje de su valor inicial en 2022 tendrá al finalizar el año 2024? A ver, este ejercicio, ¿qué nos dice? A ver, pensemos, ¿cómo se puede resolver este ejercicio? Ya, veamos, aquí hubo un error de tipeo, me faltó mencionar que el dólar se devalúa 8% cada año. Ajá, 8% cada año. Ajá, ahí sí tiene sentido. Ya, entonces, si el dólar se devalúa 8% cada año, y han pasado, ¿cuántos años han pasado desde el 2022 al 2023? Ha pasado un año. Y de 2023 a 2024 ha pasado otro año. Entonces, si se devalúa 8% el primer año y 8% el segundo año, en 2 años, ¿cuánto por ciento se ha devaluado? 16%. 8 más 8, que sería 16. Entonces, si se ha devaluado el 16%, lo único que bastaría para saber cuánto queda de su valor inicial es restar el 100% que tenía antes de devaluarse justo en el 2022, menos el 16% que se ha devaluado en 2 años, de 2022 a 2024. Eso no es nada más que 100 menos 16, y eso es 84%. Ajá. Vemos que aquí el proceso está un poco más largo, pero efectivamente el resultado son 84%. Pasamos al siguiente. Ya, este ejercicio igual, está igualito al que resolvimos anteriormente. El 20% de 9 horas, ¿cuánto equivale a minutos? Eso no sería nada más que, primero calculemos el 20% de 9 horas, que sería 9 por el porcentaje, 20 dividido para 100. El 9% el 9% de 9 horas son 1, perdón, el 20% de 9 horas son 1.8 horas. 1.8 horas. ¿Cuánto equivale en minutos? Si una hora tiene 60 minutos, solo lo multiplicamos por 60 y eso es 108. La respuesta son 108 minutos. Efectivamente 108, solo calculamos primero el porcentaje, luego pasamos de horas a minutos multiplicando por 60. Vamos al siguiente que nos dice... Se vendió una camisa con una ganancia del 15% sobre el precio del costo. Si se ha vendido 92, hallar el precio del costo. Ya, veamos el ejercicio. Dice, se vendió una camisa con una ganancia del 15% sobre el precio del costo. Es decir, que el precio del costo que inicial era X, hubo una ganancia del 15%. Se le suma más el 15% de ese precio de costo. Es decir, X por 15 dividido para 100. Ajá. Entonces, el 15% del precio del costo va a ser X precio del costo por 15 para 100. Y esa es su ganancia y eso se le suma al precio del costo inicial. Y si todo eso resultara ser $92, ¿cuánto era el precio inicial? Es decir, ¿cuánto vale X? Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso es, aquí tendríamos que sumar esto, que sería 2 más 15 dividido para 100. Todo esto de aquí, X, todo esto es para X, que es igual a 92. Entonces, X no es nada más que 92
dividido para 2 más 15 para 100. ¿Cuánto es 2 más 15 para 100? $2.15. 92 dividido para 2.15. Me sale a $42. Bueno, más o menos. No es 2.15, aquí hay un error. Es 1, aquí no es 2, perdón, aquí es 1, una disculpa. Sería 1x más 15 sobre 100, x es igual a 92. Entonces, eso no sería nada más que el término común es x, y eso sería 1 más 0.15, que es lo mismo que 15 para 100. Entonces, eso sería 1 más 0.15 es 1.15. Entonces, 92 para 1.15. Eso sí, perdón, hubo un error. Eso es 80, sí, una disculpa ahí, hubo un error en la suma. Es 80, entonces el costo inicial es 80. Ajá, efectivamente el costo inicial es 80. Pasamos al siguiente ejercicio que nos dice... en un hogar se utilizan 340 litros de agua, 190 litros se usan para bañarse, se lavan los platos y ropa con 34 y se lavan los autos con 5. Lo mismo se emplea en el jardín. ¿Cuántos litros se utilizan para el jardín? Ok. Ya, entonces me dice que aquí el dato importante es simplemente qué porcentaje de 340 se usa para el jardín. Me dice que con 5% se lavan los autos y lo mismo se usa en el jardín, es decir, los mismos 5% se usan en el jardín. Entonces, esto se resuelve fácilmente, no será nada más que 5% de 340. ¿Cuánto es eso? Esos serán los litros que se utilizan para el jardín. Y esto lo dividimos para 100. 17. ¿Ya? 17 litros simplemente. Veamos si es la respuesta correcta. Ay. Ya, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Pasamos al siguiente, dice. El 18% de los anuncios en una ciudad son luminosos. Si en la ciudad hay 4.500 anuncios, ¿cuántos no son luminosos? Igual, fácil. Este ejercicio nos dice que, primero, quiere decir que si el 18% de los anuncios son luminosos, el resto, es decir, el 92% de esos anuncios no son luminosos. Entonces, calculemos cuánto es el 92% de esos anuncios. 92, es decir, 4.500 por 92 para 100. Ujú, 92%. Una disculpa. ¿Cuánto es 100 menos 18? 100 menos 18. 82%. Ajá, no es 92%. Entonces, perdón, si el 18% de los anuncios son luminosos, entonces el 82% no lo son. Entonces sería 4.500 por 82 y para 100. Una disculpa, estoy perdida, debe ser que aún no desayuno. 3.690, ¿ya? Eso es la respuesta, 3.690. Ajá, efectivamente, 3.690. El siguiente nos dice, si un profesional gasta 32.5 de su salario en vivienda,
26.5 en comida, 16.5 en salud y 8.5 en educación, ¿cuánto le queda para lo demás? Eso no sería nada más que sumar todos estos datos y restarlo de 100, porque el total de porcentajes debe ser su sueldo total, es decir, el 100%. Y eso más 16.5 y 8.5. A ver, hubo un error en la suma. Ya, $84. Perdón, 84%. Entonces, ¿cuánto le queda? Si la suma de todos estos porcentajes dan un 84%, ¿qué resto le queda para los demás gastos? 100 menos 84, que sería el 16%. Efectivamente es el 16%. El siguiente ejercicio nos dice, diariamente el 55% de la ecovía va ocupado por hombres menores de 65 y el 25% por mujeres menores de 65. Ok. Ya, este ejercicio resolvámoslo en el campo. Ya estamos ya cercanos de terminar todos los ejercicios. Ya mismo los terminamos. Vamos con este. Este parece un poquito más complejo, así que lo vamos a resolver en el campo. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Este ejercicio nos dice, diariamente el 55% de la ecovía va ocupada por hombres menores de 65 y el 25 por mujeres, entonces 65 más el 25% va a ser igual a el 80%, ¿no es cierto? 55, perdón. 55 más 25 va a ser igual al 80% y ya está ocupado. El resto, es decir, el 20% es el resto. 20% es el resto. Ajá. Entonces, ya, si 20% es el resto, de ese 20%, el 30% son mujeres. Ajá. Entonces, de ese 20%, el 30% son mujeres. Es decir, que hay que sacar el 30% de ese 20%. Entonces, sería 20%, es decir, 20 para 100 por 30 para 100. ¿Cuánto es eso si multiplicamos el 20%? 20 para 100 dividido por, perdón, 20 para 100 por 30 para 100, el 20% de 30%, obtenemos un igual a 0.06, que es exactamente lo mismo que el 6%. Ajá. Entonces, del total, ese 30% del 20% es 6. Ajá, no sé si me entienden. Este ejercicio es hallar un porcentaje de otro porcentaje. Finalmente, el resto es 20 y luego hay que hallar el 30% de ese 20. Veamos si es la respuesta. Sí, efectivamente 6. Hallamos el resto que es 20 y luego el 30% de 20 que es 6% del total. ¿Ya? El siguiente ejercicio nos dice calcular el valor correcto para el planteamiento. Un patio de autos tiene 120 unidades, 45 de ellos son rojos, 5 negros. ¿Cuántos hay de cada color? Ya, esto es fácilmente hallar el 45% de 120 para saber cuántos autos son rojos. 54 rojos y el 5% negros. El 5% de 120 es 6. 54 rojos y 6 negros, simplemente. Efectivamente, 54 rojos y 6 negros. Seguimos. Una familia compra 100 tacos. 42 de ellos eran de carne, 35 de pollo y los demás de queso. ¿Cuántos eran de queso? Ya, sumemos todos los porcentajes para saber qué porcentaje del 100% tenemos hasta el momento. 77, es decir, que el resto son, lo restamos de 100 y el resto son 23% son de pollo. ¿Cuál es el 23% de 100? 100 por 23
Dividido para 100, 23. 23 son de queso, de queso. Ajá, de queso, perdón, creo que dije pollo. Ya, entonces, 42 son de carne, 35 de pollo y 23% de queso. El 23% de 100 son 23. Entonces me quedan 23 son de queso. El siguiente nos dice, en el colegio rockero, a 40 de sus 80 estudiantes les gusta la cumbia. En el colegio zarcero hay 60. Vamos a resolver este de aquí. Ya estamos a punto de terminar. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Ya, entonces hay que ir analizando colegio por colegio para comparar los porcentajes, ¿ok? Entonces empecemos con el primer colegio, con el colegio rockero. ¿Qué nos dice? En el colegio rockero, a 40 de 80 estudiantes les gusta la cumbia. 40 de 80 estudiantes. ¿Qué porcentaje es ese? Entonces, de 80 lo multiplicamos por un valor de porcentaje, por un X que no conozco, ese resultado va a ser los 40 estudiantes. Perfecto. Vamos con el siguiente colegio, que es el colegio Salcero. Nos dice que si hay 60 estudiantes, a 45 les gusta la cumbia. Entonces, ¿qué porcentaje de 60 es 45? Y vamos con el último colegio, que es el colegio Cumbiero. El colegio Cumbiero nos dice que hay 100 estudiantes y a 30 les gusta la cumbia. Es decir, 100 por un X para 100 debe ser igual a 30. X no es nada más que 30%. Ya, y nos falta hallar los valores de aquí. Ya. Ya, entonces seguimos con. Listo, entonces tenemos esto de aquí que nos dice que, ya, entonces, lo que yo estoy haciendo es separando por colegios, rockero, salsero, cumbiero. Y luego lo único que hacemos es hallar qué porcentaje de 100 estudiantes, perdón, de 80 en el rockero, de 60 en el salsero y de 100 en el cumbiero equivale a los que les gusta la cumbia, 40 en el rockero, 45 en el salsero y 30 en el cumbiero. Si hallo el porcentaje, puedo comparar los porcentajes y ver a qué colegio le gusta más la cumbia, qué porcentaje es mayor. Entonces aquí no sería nada más que X va a ser igual a 40% para 30. Aquí hubo un error. Es que no es 30, es 80. Esto no se ve bien. 80. Perdón. Entonces sería nada más que 40% para 80. Eso es 50. El 50%, la mitad de los estudiantes de aquí, les gusta la cumbia. Y aquí no sería nada más que 45% para 50 y eso es 75%. Listo, entonces comparando los porcentajes, al rockero es 50, salsero 75 y cumbiero 30, vemos que obviamente al salsero tiene un mayor porcentaje de que le gusta la cumbia. Entonces la respuesta debería ser el salsero.
El salsero le gusta más la cumbia que los demás, porque el 75% de sus estudiantes les gusta la cumbia. Al que menos le gusta la cumbia es al cumbiero. Qué irónico. Efectivamente, el salsero, con 75% de sus estudiantes que les gusta la cumbia. Vamos con este de aquí que nos dice el cuerpo humano está hecho de elementos químicos, 65% oxígeno, 19 carbono, 11 hidrógeno y 3 nitrógeno. ¿Cuál es el porcentaje restante? Bien, eso no sería nada más que literalmente sumar todos y restarlo de 100. 65 más 19 más 11 más 3, el 2%. El restante es el 2%. Efectivamente 2%. Y vamos con el último ejercicio que nos dice, los estudiantes aciertan en el 60% de las preguntas de una prueba nacional. Si la prueba tiene un total de 150, ¿en cuántas preguntas no aciertan? Aciertan, en 40%. Si 60 aciertan, el resto no aciertan, es decir, en 40. Hallamos el 40% de 150 y eso es 60 preguntas. Efectivamente, se esperaría que no acierten en 60 preguntas. Son 60 preguntas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos resuelto una gran cantidad de ejercicios. Espero que todos estos ejercicios les puedan servir para su prueba. Y en adición, aquí yo tengo otra lista de ejercicios más, de unos 33 ejercicios más que les pueden servir, que son más o menos de la misma temática de todos los que hemos resuelto. Entonces, nada, les voy a pasar el video de esta clase junto con todos estos ejercicios que resolvimos, más estos 33 ejercicios que también les pueden servir para que los revisen todos y estén listos para su examen. Como les comentaba al inicio, les voy a compartir en el chat de Teams del curso el link para que puedan acceder al Drive, en donde están todos los videos de todas las semanas con cada una de sus diapositivas. Además, ejercicios que les pueden ayudar. Así que esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les vaya bien en su examen y que les haya servido.